Hay cosas que no se hacen en la guerra moderna. No se detiene a un ejército mecanizado con rifles de cerrojo. No se enfrenta a la artillería con paciencia. No se combate a 500.000 de soldados con campesinos y cazadores. Y definitivamente no se humilla a una superpotencia con un hombre armado solo con hierro viejo y determinación silenciosa. Durante décadas, el mundo lo sabía. La guerra del siglo XX pertenecía a las máquinas. Tanques, aviones, artillería pesada. Los números lo decidían todo. La infantería masiva aplastaba la resistencia. El acero superaba al coraje. Era matemática simple, doctrina militar incuestionable. La Unión Soviética lo sabía mejor que nadie. Habían construido el ejército más grande del planeta. Millones de hombres, decenas de miles de tanques, una maquinaria de guerra que había devorado imperios. Cuando miraban el mapa en 1939, veían a Finlandia como un problema menor. Una nota al pie. 3 millones de finlandeses contra 190 millones de soviéticos. Las probabilidades no eran solo favorables, eran absolutas. Pero en noviembre de 1939, un granjero de 1,63 m, con un rifle sin mira telescópica, decidió que las reglas no aplicaban. Y durante 100 días de infierno helado, le enseñó al Ejército Rojo exactamente lo equivocado que estaba. Su nombre era Simo Häyhä, 33 años, nacido en Rautjärvi, cerca de la frontera rusa, hijo de granjeros, manos curtidas por la tierra y el frío, 1,63 m de altura, pero con hombros anchos de haber levantado troncos desde los 12 años, rostro angular, ojos claros y tranquilos, el tipo de hombre que hablaba poco porque nunca necesitó decir mucho. Antes de la guerra, Simo era exactamente lo que esperarías: granjero, cazador, miembro de la Guardia Civil. Pasaba los inviernos rastreando alces y lobos por los bosques del este de Finlandia. Conocía cada árbol, cada colina, cada arroyo congelado. Disparaba su rifle Mosin Nagant M2830 con la misma naturalidad que respiraba. En los ejercicios de tiro era discreto, casi invisible, pero los números no mentían. Podía acertar 16 blancos en un minuto, a 300 metros, con miras de hierro. Nadie lo llamaba prodigio, nadie lo miraba 2 veces, pero cuando Stalin exigió que Finlandia cediera territorio en octubre de 1939 y Finlandia respondió con una sola palabra, «¡Ey! ¡No!», Simo guardó su rifle de caza, se puso el uniforme blanco de la Guardia Civil y se dirigió a la frontera. El 30 de noviembre de 1939, 500.000 de soldados soviéticos cruzaron la línea. La guerra de invierno había comenzado. Stalin esperaba victoria en 2 semanas. El mundo esperaba un colapso total. Finlandia tenía 300.000 hombres, la mayoría armados con rifles anticuados y esquís, sin tanques modernos, sin apoyo aéreo real, temperaturas descendiendo a -40 °C. La estrategia soviética era simple: aplastar mediante números, oleadas humanas, artillería constante, tanques rompiendo líneas, aviones bombardeando ciudades. Simo Häyhä fue asignado al 6º Regimiento de la División de Caballería de JR-34, sector de Kola, una franja de bosque helado y lagos congelados donde el Ejército Rojo planeaba atravesar hacia el corazón de Finlandia. Los comandantes soviéticos miraron el mapa y vieron un pasillo fácil. Lo que no vieron fue a un granjero silencioso de 33 años parado entre los árboles nevados con su Mosin Nagant cargado y su rostro completamente tranquilo. Pensaron que sería otra barrida rápida. Estaban a punto de descubrir que algunos hombres no se barren. Primera semana de diciembre. Temperatura -30 °C. Simo se arrastra hacia su posición antes del amanecer. La nieve cruje bajo su cuerpo. Lleva su uniforme blanco completo, gorro blanco, capucha blanca, incluso su rostro está cubierto con tela clara. En el paisaje invernal es un fantasma. Elige su ubicación con cuidado, siempre en terreno elevado, siempre con ruta de escape, siempre con visión clara de los caminos que los soviéticos deben usar. Se tumba en la nieve, coloca nieve suelta delante de su posición para absorber el destello del disparo. Mete nieve en su boca para evitar que su aliento caliente lo delate. Y espera. La columna soviética aparece a las 8 de la mañana. Infantería marchando en formación cerrada por el camino forestal. 40, 50 hombres, abrigos grises y marrones contra la nieve blanca. Rifles al hombro, conversando, riendo, confiados. Simo selecciona su objetivo. Un oficial al frente, 400 metros. Respira, deja salir la mitad del aire. El retículo se estabiliza. Aprieta el gatillo. El oficial cae, muerto antes de tocar la nieve. La columna se detiene. Confusión, gritos. Los hombres buscan el origen del disparo, pero no ven nada. Solo bosque blanco y silencio. Simo ya está cargando el siguiente cartucho. Selecciona al segundo hombre. Dispara. Cae. Tercero. Dispara. Cae.
Cuarto, dispara, cae. En menos de un minuto, 4 soviéticos yacen muertos y la columna entera se dispersa en pánico hacia los árboles. Simo se desliza hacia atrás, desaparece entre el bosque. Cuando los soviéticos envían patrullas para encontrarlo, él ya está a 1,5 kilómetros de distancia, preparando su siguiente emboscada. Ese día, 7 bajas confirmadas. Al día siguiente, 11. Al tercer día, 15. Los soviéticos comienzan a hablar de un fantasma, un espíritu del bosque, algo imposible, porque no importa cuántos exploradores envían, no importa cuánta artillería disparan contra las posiciones sospechadas, el fantasma siempre regresa y siempre mata. La técnica de Simo es simple pero devastadoramente efectiva. Nunca dispara más de 5 veces desde una posición, nunca usa la misma ubicación 2 días seguidos, siempre se mueve antes del contraataque. Y lo más importante, usa miras de hierro, no telescópicas. ¿Por qué? Porque las miras telescópicas reflejan la luz del sol, un destello microscópico que delata la posición del francotirador. Las miras de hierro no reflejan nada, son invisibles. Además, Simo debe elevar menos su cabeza para apuntar con hierro. Su perfil es más bajo, más difícil de detectar. Es la elección de un cazador, no de un soldado moderno, pero en el infierno blanco de Kola funciona. Mediados de diciembre, 3 semanas dentro de la guerra, el Ejército Rojo lanza un asalto masivo en el sector de Kola. 3.000 soldados, apoyo de tanques, bombardeo de artillería que convierte el bosque en astillas. Están decididos a romper las líneas finlandesas. Simo y su pelotón, apenas 32 hombres, están asignados para defender una franja de 2 kilómetros. Los números son ridículos, 1 contra 100. Cuando la infantería soviética emerge de la niebla matutina, Simo está en posición, tumbado detrás de un tronco caído, rifle listo, rostro calmado. Los soviéticos avanzan en oleadas. La primera línea cruza el campo abierto frente a su posición. 500 metros, 400 metros, 300 metros. Simo comienza a disparar. Un disparo, un hombre cae. Otro disparo, otro cae. La cadencia es metronómica, constante, implacable. Los soviéticos continúan avanzando, no pueden ver de dónde vienen los disparos. El camuflaje blanco de Simo lo hace completamente invisible contra el paisaje invernal. Todo lo que saben es que sus compañeros caen uno tras otro. 200 metros, 150. Simo dispara más rápido ahora. Carga, apunta, dispara. Carga, apunta, dispara. 16 disparos en 60 segundos, 16 cuerpos en la nieve. La primera oleada rompe, los sobrevivientes retroceden. Llega la segunda oleada, más cautelosa, usando cobertura, moviéndose en grupos dispersos. No importa, Simo los caza de todos modos. Espera a que salgan de la cobertura. Un segundo de exposición es suficiente. La segunda oleada también rompe. Tercera oleada. Ahora los soviéticos disparan su presión ciega hacia el bosque finlandés. Cientos de balas golpean los árboles alrededor de Simo. Astillas explotan, la nieve salta. Él no se mueve. Espera a que el fuego disminuya. Cuando los soviéticos recargan, él dispara. 7 horas de combate continuo. Al final del día, el asalto soviético ha fracasado. El campo frente a la posición de Simo está cubierto de muertos. Los comandantes soviéticos cuentan 83 bajas en ese sector solo. Simo es responsable de 25 de ellas, en un día. Los informes comienzan a llegar al alto mando soviético. Hay un francotirador en Kola, no uno ordinario, algo diferente. Los números son imposibles. 45 bajas confirmadas en 2 semanas, luego 60, luego 80. Los soldados soviéticos comienzan a llamarlo Belaya Smert, muerte blanca. Susurran su nombre en las trincheras. Algunos se niegan a patrullar el sector de Kola. Los oficiales deben amenazar con ejecución para mantener a las tropas en línea. Porque todos saben, si entras al bosque en Kola, la muerte blanca te está observando. Y si te observa, ya estás muerto. Finales de diciembre, año nuevo acercándose. El Ejército Rojo decide que Simo Häyhä debe morir. No puede permitirse que un solo hombre paralice a batallones enteros. La moral está colapsando. Las tropas tienen miedo de avanzar. Asignan equipos de contrafrancotiradores, los mejores tiradores del Ejército Rojo, equipados con rifles de precisión y miras telescópicas de última generación. Su única misión, encontrar y eliminar a la muerte blanca. El primero llega el 30 de diciembre. Se posiciona antes del amanecer. Rifle Mosin Nagant con mira PU. Camuflaje invernal. Paciencia profesional. Observa el sector de Kola durante horas, esperando el destello revelador, el movimiento sutil que delata a un francotirador. No ve nada. A las 2 de la tarde decide cambiar de posición. Se levanta,
Da 3 pasos. Simo dispara. El contrafrancotirador soviético cae, muerto. Ni siquiera vio de dónde vino el disparo. Llega el segundo, después el tercero, después el cuarto. Todos mueren. Porque Simo no está jugando el juego de francotirador contra francotirador. Él no está cazando a otros francotiradores, está haciendo su trabajo, defender su sector. Los contrafrancotiradores lo buscan activamente, lo que significa que se mueven, se exponen, piensan como depredadores. Simo piensa como la presa, invisible, paciente, mortal solo cuando es absolutamente necesario. Los comandantes soviéticos intentan una táctica diferente, bombardeo de artillería concentrado. Si no pueden ver a Simo, destruirán todo el sector. Convierten kilómetros de bosque en paisaje lunar. Árboles arrancados de raíz, cráteres de 3 metros de profundidad. Nada podría sobrevivir. Pero Simo conoce el sonido de los proyectiles entrantes, conoce el terreno, tiene refugios excavados, rutas de escape planeadas. Cuando la artillería cae, él ya está a 500 metros de distancia. Y cuando el bombardeo termina, regresa, encuentra nueva posición y continúa matando. Si esto te fascina tanto como a nosotros, nos sentiríamos honrados si presionas el botón de suscripción. Creemos que estas historias de coraje y sacrificio merecen ser contadas, y al suscribirte, ayudas a asegurar que no sean olvidadas. Primera semana de enero de 1940. Los soviéticos cambian de táctica. Ataques nocturnos. Razonamiento: el francotirador finlandés no puede disparar lo que no puede ver. Es lógica sólida. Excepto que Simo Häyhä no solo es francotirador, también es infantería regular. Durante el día, caza. Durante la noche, defiende con su subfusil Suomi KP-31. La primera patrulla nocturna soviética entra al bosque a las 11 de la noche. 20 hombres. Silencio total. Movimiento lento y cuidadoso. Están a 50 metros de las líneas finlandesas cuando Simo abre fuego. El subfusil Suomi dispara 700 disparos por minuto. En la oscuridad absoluta, el destello del cañón es una llamarada naranja brillante. Pero para cuando el enemigo apunta hacia él, Simo ya se ha movido. La patrulla soviética es destruida. 6 muertos, 8 heridos. Los sobrevivientes huyen. Noche tras noche, la historia se repite. Los soviéticos envían patrullas. Simo y su pelotón las destruyen. Las bajas nocturnas de Simo con su fusil, más de 200 confirmadas. Pero son los números diurnos los que aterrorizan al Ejército Rojo. Mediados de febrero, día 65 de la guerra. La cifra de Simo con rifle de francotirador alcanza las 400 bajas confirmadas. 400. En 70 días. Es un número que desafía la credibilidad. Los historiadores militares más tarde debatirán si es posible. Algunos dirán que las cifras están infladas, que la propaganda finlandesa exageró, pero los comandantes soviéticos en el terreno no tienen dudas. Están viendo batallones enteros rechazados por un puñado de finlandeses. Están escuchando los informes de sus tropas, están contando sus muertos, y todos los caminos conducen a un nombre: Häyhä. El 17 de febrero, los soviéticos intentan su última táctica: ataque masivo coordinado, 5.000 soldados, 30 tanques, bombardeo de artillería de 6 horas para ablandar las defensas. Simo está en posición. Ha estado despierto 32 horas. Sus manos están entumecidas por el frío. Su rostro está cubierto de escarcha, pero su mente está clara. El bombardeo termina, la infantería avanza. Simo comienza a disparar. Esa es la última cosa que recuerda claramente, porque a las 11 de la mañana de 6 de marzo de 1940, una bala explosiva soviética impacta su mandíbula. La explosión destroza la mitad inferior de su fecha, huesos astillados, dientes volados, sangre llenando su tronco. Debería estar muerto instantáneamente, pero Simo Häyhä no muere. Sus compañeros lo encuentran inconsciente en un charco de sangre, lo cargan a través del bosque hacia las líneas de retaguardia, lo llevan a un hospital de campo, los médicos ven la herida y sacuden la cabeza. Imposible que sobreviva. Entra a coma, la guerra continúa sin él. El 13 de marzo de 1940, Finlandia y la Unión Soviética firman un tratado de paz. Finlandia cede territorio, pierde Karelia, pero no es conquistada, no es absorbida, mantiene su independencia. Para una nación de 3 millones enfrentando a 190 millones es un milagro. Stalin había prometido victoria en 2 semanas y le tomó 105 días, y al final no obtuvo lo que quería, un estado satélite obediente. Obtuvo una paz negociada con un oponente que nunca se rompió. ¿Qué causó este resultado imposible? Múltiples factores: la tenacidad finlandesa, el terreno brutal, el invierno asesino, la incompetencia del alto mando soviético, la táctica de Moti que destruyó divisiones enteras. Pero hay algo más, algo que los historiadores militares todavía debaten: el factor psicológico.
porque cada día que el ejército rojo pasaba atrapado en los bosques de Finlandia, sangrando por 1000 cortes, preguntándose si el próximo disparo saldría de la nada, su moral se desintegraba. Y en el centro de ese colapso psicológico estaba una figura, el francotirador fantasma de Kola, la muerte blanca, Simo Häyhä. Los soldados soviéticos le susurraban a sus oficiales, no me envíes a Kola. Preferieron otros sectores, otros frentes, cualquier lugar menos donde el fantasma cazaba. Los comandantes soviéticos ajustaron planes de batalla para evitar su sector, redirigieron ofensivas, cambiaron rutas de suministro. Un hombre, un rifle y 542 muertes confirmadas. 542 con rifle de francotirador, más de 200 con subfusil, más de 700 en total. En 100 días. Es la cifra de francotirador más alta de cualquier conflicto en la historia registrada. Ni siquiera es cercano. El segundo lugar está cientos de bajas detrás. Pero los números cuentan solo la mitad de la historia. La otra mitad está en cómo un hombre ordinario, un granjero silencioso que medía 1,63 m, se convirtió en el símbolo viviente del rechazo de Finlandia a rendirse. Los periódicos finlandeses publicaron su historia, no con fanfarrias o propaganda exagerada, simplemente los hechos, los números, las entrevistas con sus compañeros soldados. Y el mundo leyó esas historias y entendió algo fundamental. El tamaño de un ejército no determina la victoria. La voluntad de luchar, sí. Los alemanes tomaron nota. Cuando invadieron la Unión Soviética en 1941, sus oficiales de inteligencia estudiaron la Guerra de Invierno. Vieron cómo un ejército pequeño pero motivado podía sangrar a uno mucho más grande. Vieron el poder de los francotiradores individuales. Vieron las debilidades del ejército rojo. Esas lecciones darían forma a la táctica alemana durante años. Los estadounidenses también estudiaron a Häyhä. Cuando establecieron programas de francotiradores durante Vietnam, consultaron registros finlandeses, aprendieron de las técnicas de Simo, camuflaje total, cambio constante de posición y uso de miras de hierro en condiciones específicas. Su influencia se extendió mucho más allá de los bosques de Kola. Pero en marzo de 1940, mientras los diplomáticos negociaban paz en Moscú, Simo Häyhä yacía en coma en un hospital finlandés. Los médicos esperaban su muerte en cualquier momento. La herida era demasiado grave. Ningún hombre podría sobrevivir. El 13 de marzo, el mismo día que se firmó el Tratado de Paz, Simo abrió los ojos. Su primer día consciente fue el primer día de paz. Como si su trabajo hubiera terminado. Como si hubiera esperado hasta que Finlandia estuviera a salvo. Simo Häyhä sobrevivió. Se sometió a 26 cirugías reconstructivas. Los médicos reconstruyeron su mandíbula usando hueso de otras partes de su cuerpo. Le tomó años recuperarse completamente. Su rostro quedó permanentemente desfigurado. Hablar le causaba dolor. Pero estaba vivo. Cuando la guerra terminó, Simo regresó a Rautjärvi, o más bien intentó, porque los territorios cedidos a la Unión Soviética incluían su pueblo natal, su granja, todo lo que conocía. Así que se estableció en Rukolahti, en el centro de Finlandia. Compró nueva tierra, construyó nueva granja, continuó cazando alces igual que antes de la guerra. Le preguntaron cómo se sentía sobre matar a más de 500 hombres. Su respuesta: hice lo que me dijeron lo mejor que pude. Sin fanfarria, sin glorificación, solo el simple reconocimiento de un deber cumplido. Finlandia lo promovió a segundo teniente en el campo de batalla, único honor de su tipo. Le otorgaron múltiples medallas. Se convirtió en leyenda nacional. Pero Simo rechazó la fama. Raramente dio entrevistas. Evitó la atención pública. Vivió tranquilamente en su granja rodeado de bosques, con sus perros de caza. Cuando los periodistas le preguntaban su secreto, decía, práctica. Cuando le preguntaban si lamentaba algo, decía, me hubiera gustado que no hubiera guerra. Vivió hasta los 96 años. Murió en 2002, el 1 de abril, Día de los Inocentes, como si incluso su muerte fuera una broma final al mundo que nunca esperó que existiera. Durante sus últimos años, veteranos de guerra lo visitaban. Jóvenes soldados finlandeses venían a escuchar sus historias. Él les hablaba sobre paciencia, sobre conocer el terreno, sobre mantener la calma cuando todo a tu alrededor es caos. Nunca sobre matar, siempre sobre sobrevivir. Hoy, su rifle Mosin Nagant M2830 está exhibido en el Museo Militar de Finlandia. Más de 600.000 visitantes lo ven cada año. Tocan el cristal de la vitrina, leen la placa, aprenden los números. 542, 100 días, un hombre.
Los historiadores militares todavía debaten los detalles. ¿Fueron exactamente 542? ¿Podrían haber sido más? ¿Menos? ¿Importa? La verdad es esta. Simo Häyhä era real. Su servicio fue real. Su impacto fue real. Y la lección que enseñó permanece real. Nunca subestimes la voluntad de un hombre que defiende su hogar. Stalin subestimó a Finlandia. El Ejército Rojo subestimó a un granjero con un rifle. Ambos pagaron por ese error con sangre y humillación. La regla que comenzó esta historia, que los ejércitos modernos no pueden ser detenidos por individuos, fue destruida en los bosques helados de Kola. Destruida por un hombre que medía 1,63 m de estatura, que hablaba poco, que prefería la compañía de los perros a la de las personas, que cazaba porque amaba los bosques, que luchó porque amaba su país. Si esta historia te movió, por favor presiona el botón de me gusta. Cada clic le dice al algoritmo que este fragmento de historia vale la pena recordar. Estamos dedicados a rescatar estas historias olvidadas de los archivos. Si quieres unirte a nosotros en esta misión, por favor suscríbete y activa las notificaciones. ¿Desde dónde estás viendo? Deja un comentario con tu ciudad o país y cuéntanos si alguien en tu familia sirvió. Porque historias como la de Simo Häyhä no deberían desaparecer en el silencio. Gracias por asegurar que Simo Häyhä y los hombres del sexto regimiento de JR-34 no sean olvidados. Merecen ser recordados.